Siempre saludo con mucho gusto a Federico Doring, diputado federal por el PAN, y a Erubiel Alonso Qué, diputado federal por el PRI. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. Un saludo al auditorio. ¿Es intervención? ¿Es presión? ¿Cómo lo evalúas, Erubiel? Bueno, yo creo que lo que hemos visto en los últimos días, lo que ha estado sucediendo, son temas relativamente que hoy el gobierno ha perdido el control de muchos temas, más en materias de seguridad. El que le hayan quitado visas a gobernadores, a narcogobernadores, a Marina del Pilar, a Rubén Rocha, a Javier May, a Alejandro Armenta, están señalados por todos estos temas, todos los alcaldes. Hoy existe un tema muy importante que hay que remarcar. El gobierno de Morena ha perdido toda confianza con nuestro principal socio comercial, con Estados Unidos de Norteamérica. El Tratado de Libre Comercio está de alfileres, porque hay una razón muy clara y muy sencilla. El gobierno no quiere atacar al narcotráfico, a quienes delinquen todos los días, a quienes en diferentes regiones, municipios, zonas de este país están atropellando a la ciudadanía. Por eso lo hemos dicho claro, lo hemos dicho puntual, lo hemos dicho de manera fuerte y de manera clara. Este régimen, este narcogobierno, son parte del problema, son parte de la problemática y siempre lo vamos a estar señalando y lo vamos a estar diciendo. Por eso quieren callar voces y por eso quieren que no hayan espacios donde le podamos estar señalando todos los temas puntualmente. Federico, ¿es un caso aislado lo que sucedió particularmente en Chihuahua, un patrón de intervención o simplemente es presión por parte de Estados Unidos? No, Joely, es una canallada. El mensaje que manda Claudia Sheinbaum es que en México hay dos tipos de políticos que luchan contra el narcotráfico. Los políticos a los que matan, como a Carlos Manzo, porque le importa más a los narcogobiernos de Morena sus pactos con el crimen organizado que la democracia en México. Y si no te matan, te sabotean. Ella está llena de frustración porque fue un operativo muy exitoso el de Chihuahua. Ella no tiene nada más que veneno que aportar al debate político. Y le está mandando el mensaje muy peligroso, Joely, al mundo entero, pero particularmente a Donald Trump, que en México a los políticos que no matan por combatir el crimen organizado, como es el caso en Uruapan de Carlos Manzo, los amenazan con la fabricación de delitos y meterlos a la cárcel. Déjame ponerte una analogía muy breve, Joely. Tienes un paciente al que trataron durante 7 años los médicos cubanos que les pagó el gobierno de la República para curarte. Esos médicos no te curaron, acabaron con tu paz emocional, con la estabilidad de tu familia, con tu patrimonio. Llega un médico que te salva la vida, que estudió en Estados Unidos, que el responsable de que no se hayan revalidado sus estudios, porque sí es médico, porque sí estudió, pero no tiene papeles legales para operar en México, es la SEP. ¿Y qué hace Claudia Sheinbaum? Quiere meter a la cárcel al médico que te salvó la vida, porque la mediocre de la SEP no actualizó su revalidación curricular. Estos funcionarios, si participan en México, están acreditados por la embajada ante la Cancillería. Si no sabía, fíjate nada más la mentira de Harfuch, que no estaban acreditados. Si no estaban acreditados no hay delito, porque entonces no eran agentes de nada, eran turistas normales, eran cualquier otro diplomático. Y si eran diplomáticos y no estaban acreditados como personal de la CIA, la culpa es de la Cancillería. No tiene la culpa el médico que te salvó la vida, que la SEP no haya revalidado sus estudios en otro país. No tiene la culpa el gobierno de Chihuahua que alguien que trabaja en el consulado de Estados Unidos en Monterrey te diga que te puede capacitar el vuelo de drones y después resulte que tú tengas que poner en entredicho las cartas diplomáticas de ese estadounidense. No hay nada malo. Termino con esto.
Dale. Y es tan mala la operación, si hay un presunto actuar indebido, explícame con manzanitas, Joely, ¿por qué se permitió que salieran los dos cuerpos del país cuando el consulado de Ciudad Juárez recibió a alguien de la Embajada de Estados Unidos a reclamar a las dos personas que perdieron la vida? Si en verdad habían violado la ley, ¿por qué los dejaron salir del país así, como si nada? Erubiel, ¿no hay base para el argumento de presidencia de violar la soberanía, la ley de seguridad nacional, la Constitución? Solamente en este país, solamente en México, quienes combaten a la delincuencia, quienes atacan al narcotráfico, quienes se dedican a la prevención del delito, son hoy linchados públicamente. La Fiscalía del Estado de Chihuahua, los agentes, fueron a destruir un narcolaboratorio, no fueron a hacer un rondín, fueron a un narcolaboratorio que lo destruyeron. Y las reacciones y todo este tipo de acciones de la delincuencia organizada llevó al tema como estábamos. Pero aquí lo quiero puntualizar. Más de 3 días desde el púlpito de la mañanera, pegándole al gobierno de Chihuahua, como si fuera una misión. ¿Por qué no lo hicieron con Rubén Rocha? ¿Por qué no lo hicieron con la barredora? ¿Por qué no lo hicieron con los guachicoleros fiscales? ¿Justicia selectiva? Es justicia selectiva. Y yo lo quiero dejar muy en claro. Chihuahua es uno de los estados donde se respira mayor paz en este país. Ya quisieran los habitantes de Michoacán, de Sinaloa, de Guerrero. ¿Cómo está la situación en estos estados? Por eso lo hemos dicho, la mañanera sirve para que todos los días se esté atacando a sus opositores. Nosotros en el PRI manifestamos nuestro total respaldo al gobierno de Chihuahua y a las estrategias que estén haciendo, que estén emprendiendo para combatir la delincuencia organizada, para combatir este flagelo que es el narcotráfico. Tenemos que ser muy claros de qué lado de la historia queremos estar, del lado malo o del lado bueno. Hay que construir por eso un México donde haya seguridad, donde haya paz, donde haya prosperidad. Eso se combate en un Estado de Derecho, cuidando el Estado de Derecho. Por eso nosotros le decimos claro, Joely, lo decimos fuerte a todo el auditorio. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la ley, del esfuerzo coordinado con nuestro principal socio comercial, no solo en materia económica, en materia de seguridad, en materia laboral. Por eso aquí desde la Cámara de las y los Diputados la semana pasada aprobamos una iniciativa, aprobamos un dictamen que permitía la mejora laboral para que el aguacate pueda llegar certificación laboral a los Estados Unidos. Todo esto lo hacemos siempre en materia de colaboración. Hoy se quieren lavar las manos y quieren responsabilizar a algo que no está sucediendo. Federico, voy contigo. ¿Se aplica diferente la ley para gobernadores de Morena versus los opositores, en este caso del PAN? Claro, para los narcos de Morena hay impunidad total. ¿Por qué? Porque todos esos narcos de Morena levantaron maletas de dinero para la campaña de ya sabes quién en 2024. Ahí no hay nada que reclamar. Déjame complementar lo que has puesto muy bien. Es lo que llaman ustedes los profesionales de la comunicación teatro kabuki. Es una puesta en escena. Te voy a leer para tu auditorio el segundo párrafo del artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional. Dice: la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, resolverá sobre la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate. Para tal efecto deberá considerar el principio de reciprocidad bilateral. Aquí dice clarísimo, quien registra a los agentes extranjeros es la Cancillería, no un gobierno estatal. El periodista Luis Chaparro, que como tú conoces es un experto en estos temas, ha dicho que estos personajes de la embajada, de este grupo que ayudó a capacitar drones, es el mismo que colaboró en Tapalpa para detener al Mencho. Entonces la pregunta para los hipócritas de las mañaneras es: ¿por qué sí pueden participar los estadounidenses en un operativo en Jalisco y no pueden participar en Chihuahua? Con una enorme diferencia, Joely. El estado de Chihuahua sí merece información en tiempo real
de la defensa y de Estados Unidos, cosa que no mereció Pablo Lemus. ¿Por qué? Porque los reportajes de las narconóminas del Mencho, que fueron primeras planas del diario El Universal, no hay una sola policía de Chihuahua en las nóminas de la libretita que olvidó García Harfuch en la cabaña de Tapalpa. Por eso es que no le podían avisar a Pablo Lemus, porque su policía de caminos está metida hasta el tronco con el narco también, como la Pacal de Chiapas de Morena. Nosotros tenemos una gobernadora de la que confían no solo a quienes gobierna, sino otras agencias. Y eso no lo puede decir Morena. Te voy a leer otro artículo, termino con este para no abusar. El 74. Dice la mentirosa de la presidenta, porque eso es una mentirosa, que se violó la ley. Joely, si no estaban acreditados como agentes extranjeros, no hay ninguna falta. Eran legalmente turistas, eran diplomáticos que no estaban haciendo funciones de agentes, porque si no estaban acreditados por la Cancillería, no había necesidad ni obligación de avisar. Sí. Es así de sencillo. Segundo, artículo 74 dice... Dame un segundo, Federico. Déjame darle la bienvenida a Saúl Monreal. Estaban llorando por él, senador por Morena. Saúl, Federico está dando lectura a uno de los artículos. La pregunta es si se está abusando del argumento de violación a la soberanía, a la seguridad nacional y a la Constitución. Termina, Federico, y voy contigo, Saúl. Adelante, Federico. Sí, bienvenido, Saúl. Mira, escucha, para oreja para que aprendas algo. Artículo 74. Cuando se compruebe que un gobierno extranjero por conducta de sus agentes incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de las actividades por parte de los agentes extranjeros en territorio nacional. Con manzanitas, Joely, las mentiras de Sheinbaum. Si está tan preocupada por su narcosoberanía, donde para ella es más importante proteger a los narcos que proteger a los habitantes de Chihuahua, si está tan convencida de que se hizo algo ilegal, ¿por qué no rescinde el convenio de colaboración? El mismo que el representante Michael McCall ya dijo públicamente, que miente la presidenta y el gobierno, porque todo esto se platicó entre los dos gobiernos cuando él estuvo de visita en México hace poco más de mes y medio, y yo estuve en una reunión con él, en la que tú sabes, Erubiel, que estuvo también Alito Moreno en esa reunión con los congresistas, entre ellos él, uno de los que vinieron a hablar de cómo iban a colaborar, y se firmaron acuerdos. Se queda sobre la mesa si hay violación a la soberanía, seguridad nacional, la Constitución, como dice el gobierno de México en esta operación, particularmente en Chihuahua. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos a la mesa política. Sobre si es un argumento válido el tema de la violación a la soberanía nacional, como argumenta la presidenta Claudia Sheinbaum, o es una jugada política. Hay de alguna manera justicia selectiva entre gobernadores de Morena versus gobernadores opositores como la del PAN. Bienvenido. Bueno, primero una disculpa, pero tenía trabajos en la Cámara de Senadores, Joely, pero aquí estoy. No rehuyo, al contrario, estoy aquí dando la cara porque son unos sinvergüenzas. Escuchaba ahorita a Federico. Todavía me dices tú, Joely, si es una jugada política. No es jugada política, pues es una violación grave a nuestro territorio. Nada más que estos hombres son unos sinvergüenzas, son tan cínicos que ya, mira, crean su narrativa. El artículo, a ver, Federico, tú que eres muy letrado y que eres estudioso del derecho, lee el 40, o te lo leo, el artículo 40 de nuestra Constitución. ¿Qué dice? Y ahí dice, es el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero. O sea, si no entiendes eso, Federico, pues entonces pues hay una clara intervención. No hubo ningún permiso, fue una injerencia directa de agentes de la CIA. Mira, desafortunadamente, lamentablemente fue por un accidente donde nos dimos cuenta. Pero ¿cuántas operaciones antes hubo? Por eso son unos sinvergüenzas. ¿Es un patrón de intervención, Saúl? Pues es una clara, no, nada más intervención, es una violación flagrante a nuestra Constitución, a nuestra Ley de Seguridad Pública. Mira, en el artículo de la Ley de Seguridad Pública también es muy claro, y ahí nos dice, mira,
Pero ¿cuál ahí? Que te tarjeten bien, hermano. Los agentes extranjeros. Bueno, te lo digo. Dale, Saúl. Pues sí, tú no lees, mi Federico. No, pues Vergüenzas si me dices que el letrado ahí estudiado vergüenzas de aquí soy tener. yo. O sea, Dale, Saúl. yo no sé a qué ustedes no le llaman intervención o violación a nuestra soberanía. A ver, O sea, déjame no puede ser ponerte un posible ejemplo, eso. Joely. Lo que pasa es que ustedes, como siempre han sido los cachorros del imperio. Siempre se ponen a las No, órdenes hombre. de Estados Hoy Unidos. hay un Son unos servilismo sinvergüenzas. que no Eso quieren es traición a reconocer la como nunca patria. antes de la ¿Y historia. sabes qué? Ve, tan es así que renunció el fiscal con el pretexto de que iba para no intervenir. No, porque ahí es una mea culpa. Porque Saúl, son entonces va a haber culpables. consecuencias a partir de esta violación a la soberanía, traición a la patria contra la gobernadora, contra quien resulte responsable por o supuesto hacia dónde que va. debe de haber, por supuesto que debe de haber consecuencias. Y hoy en el Senado vamos a pedirle a la Fiscalía General de la República, imagínate, más violaciones. Mira, violación tras violación. Cometen la Oye, si violación de los hubiesen así le agentes pidieran y para el luego tema de después Rocha. cometen queriendo crear una ¿cómo se le llama? ¿Comisión? No, de Avíspate, cuñado. una comisión, fíjate, Comisión, sí. comisión para que investigue los hechos. Son unos sinvergüenzas. ¿Qué investigan? Si es delito federal. No más que no sabe Federico, pero es un delito federal y quien tiene competencias es la Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía del Estado. Por eso hay esta otra violación grave. O sea, Ok, violación hacia allá tras va violación, entonces. error tras error. No Pero puede bien. ser posible eso. Mira, Joely, A la ver. verdad es muy grave lo que pasó. Aunque ellos lo traten de minimizar, es muy grave porque atenta contra la soberanía de nuestro país. Recuerdo yo cuando Trump dijo que quería intervenir en los cárteles y Federico era de los más contentos para que interviniera Estados Unidos. No lo vamos a permitir, nunca lo hemos permitido, salvo la derecha que son unos vendepatrias como el PRIAN, aquí como Erubiel y Federico. Ahí sí, ellos sí son unos sinvergüenzas, son unos cínicos. Joely. Es más, vergüenza de tener presentarse aquí, hombre, por Vale. muy letrados que se sientan. Vamos contigo, Erubiel. A ver, me da mucha tristeza, me da mucha nostalgia, me da mucha la limitación que tiene el senador Monreal para cumplir con el debate. Me da tristeza porque no tiene argumentos. Ellos, el narcogobierno, el narcosistema, no están molestos porque la CIA entre, están molestos porque les atacaron uno de sus laboratorios. Son de ellos, son de sus socios comerciales, son de los narcotraficantes, por eso están irritados. Pero irían No bajo... están irritados porque anden los de la CIA. Pero Están entiendo que la molestos base porque es les combatir atacaron una este de sus patrón principales fuentes de producción. Patrón de intervención, la violación a la soberanía y este último argumento que da Saúl de traición a la patria, Erubiel. No, hombre, esa es una vacilada. Traición a la patria es asociarse con el narcotráfico. Traición a la patria es solapar lo que está sucediendo en Michoacán, en Zacatecas, en Guerrero. Traición a la patria es lo que está sucediendo en Sinaloa, en Baja California, donde están señalados. Ahí fue a Sinaloa el embajador, y ahí voy a concluir, Joely, y dijo que no se puede avanzar en un estado donde la corrupción y el vínculo con la delincuencia organizada sigan teniendo próximos, dijo que están muy cercas. Por eso lo hemos dicho de manera constante y de manera puntual. Estos señores, este régimen es una narcodictadura. Eso es lo que son. No se preocupan ni alzan la voz para que haya medicamentos en los hospitales, para que haya medicamentos en los centros de salud, para que haya la despensa más barata. Estos se preocupan por ser serviles al narcogobierno. Esa es la gran realidad. Federico, voy contigo. Sí, a ver, en la vida, Joely, quédate con quien te defienda con la pasión con la que Saúl defiende a los narcos de México. Jamás lo hemos visto en tu mesa defender con tanta pasión y enjundia, ni siquiera Claudia Sheinbaum. Está sacando el narco que lleva adentro. Ahora sí está escupiendo lumbre por la boca, porque con sus narcos no. Mira,
vamos a ponerle un ejemplo cándido, a ver qué dice, aprovechando que dice que soy muy letrado yo, ¿no? De intervención de agentes extranjeros. Tú que sí estás informada, Joely, y que no tienes pasado vinculado al crimen organizado en Fresnillo ni nada de qué preocuparte de la justicia de Estados Unidos. Fácil. Hace unos meses estuvo presente en México el director del FBI. Misteriosísimamente, Joely, mientras estuvo presente en México, detuvieron a Ryan Wedding, un ciudadano canadiense, que sacaron del país en unas cuantas horas, engañando al pueblo de México con una foto de inteligencia artificial que dice que se había entregado voluntariamente. ¿En dónde? En la Embajada Vieja, la de Reforma. ¿Quién lo detuvo? Directamente los agentes del Estados Unidos. No participó ni la Marina, ni la Defensa, ni el supersecretario Batman. ¿Qué pasó ahí? De eso no dice ni Pío o Saulito. Y termino con un último comentario muy breve. Mira, tan no tienen absolutamente nada en contra de Maru, que siguen haciendo esta puesta en escena para distraer la atención de su guachicolero que los va a poner de rodillas en las cortes de Estados Unidos. Pero termino muy brevemente con esta reflexión, Joely. A ver, si no tienen nada de qué temer, ¿por qué tendrían que sabotear el éxito de un operativo en Chihuahua? Y en cambio, nosotros sí tenemos mucho que presumir, porque nuestra gobernadora logra lo que no logran sus narcogobernadores. A ver, decía Rubiel, acaba de ir el embajador Johnson a Sinaloa. No estaba presente Rubén Rocha. Ha ido 2 veces a Tijuana. Cada vez que el embajador Johnson va a un estado donde hay un narcogobernador de Morena, porque no todos son narcogobernadores en Morena, eso sí hay que aclararlo, la inmensa mayoría, pero no todos, jamás se ha tolerado a sí mismo estar al lado de uno de esos, ni de Marina, ni de Rubén Rocha, ni de ellos en las reuniones. A mí me da mucha... Aquí nos vamos a ver, Saúl, cuando en unos meses la justicia le pida a todos tus compas que se dé una vuelta ahí por Brooklyn. Junto con Federico, dicen que no hay argumentos. Dicen vamos contigo, que no hay... No, yo lo que sí les he dicho, ahí está, todavía el día de ayer detuvieron al jardinero y detuvieron a otras personas vinculadas a la delincuencia organizada. Se está actuando, lo que sí no podemos permitir, y menos estos vendepatrias. ¿Y el canadiense cómo salió del país? Estos traidores a la patria, que lo único que están haciendo, dicen que defienden, que no defendemos. Sí, ¿y el canadiense, Saúl, no defiendo cómo salió del país? Defiendo la Constitución. ¿Por qué juez de control pasó la detención? Tú tomaste protestas. ¿Y es ciudadano de Canadá? Cínicos, tú tomaste ¿cuándo le preguntaron al gobierno de Canadá? Mira, farsante, mira, tú tomaste protesta. No, si no quisiste guardar y hacer guardar la Constitución, respetarla y las leyes que de ellas emanen. Claro. ¿Y sabes lo que estás haciendo? Violándolas. Tú eres el de los principales promotores. Porque entonces, este va a ser un parteaguas, Saúl. Por supuesto, no lo podemos permitir. Vamos a darle espacio a Saúl. Va a ser un parteaguas para tratar el tema de los gobernadores. Por supuesto. Déjale hablar a Saúl. Eso tú tienes mucho. Y hoy es que, déjame hablar, Federico. Yo te dejo hablar aunque te quisiera interrumpir en ese momento. Vamos contigo, Saúl, un minuto para terminar cada uno su espacio en la mesa. Va a ser un parteaguas Chihuahua frente a lo que podría ser procesos judiciales contra gobernadores o integrantes del gabinete mexicano. Adelante, Saúl. Por supuesto, mira, fíjate lo que dice el artículo 123 del Código Penal. Traición a la patria. Fíjate, 123 numeral 1. Realice actos contra la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana con la finalidad de someter a persona, grupo o gobierno extranjero. Se impondrá la pena de 5 a 40 años quien haga esto. Y aquí está muy claro. Pues si ellos no... Casi, o te quieres que te lo explique con manzanitas, Federico, tú que eres muy listo. A ver si puedes, te escucho. ¿Quieres que te lo explique? Si lee el Código Penal, lee la Constitución. Es más, te doy los artículos. Para que no hagas esfuerzos, te doy los artículos. Bueno, se los pasan entre ustedes. Voy contigo, tu comentario final, Federico. ¿Cómo lo detuvieron y cómo salió del país si no era ciudadano estadounidense? ¿Quién autorizó su salida del país? ¿Por qué no le avisaste a la Embajada de Canadá de los derechos? ¿Por qué en la detención
me quisiste engañar con una foto de inteligencia artificial que se había entregado en la embajada, mintiéndole al pueblo de México. ¿Por qué coincidió y se regresó misteriosísimamente en un avión del FBI que de pura chiripa andaba por aquí esos días? ¿Y de eso qué me vas a decir, Saúlito? Mira, así se la pasan con esas narrativas de narcogobierno y eso. Aquí hay una realidad. Está bien, calla hay como una momia. flagrante Sabemos que no puedes Bien, vamos contigo, Erubiel, un minuto. Es un caso de... A No ver, es ni político, yo les voy a es decir un caso algo. real. Vuelvo a que está retar violando la públicamente soberanía. al senador Saúl Monreal para que vayamos a las playas de Tabasco. Vamos, sí, ya habíamos quedado. Ya te dije que O sí. te vas a pandear. Pero, Erubiel, en este vas a caso, pandear. va a sentar un precedente el caso de Chihuahua, Erubiel, para terminar el programa. Claro, Un comentario. esto es importante. Sacas otros Cuando temas. era La el ofensa secretario de decir, Gobernación, Luis Alcalde otorgó licencias de casino a la barredora, 24 Por eso, ¿y qué licencias tiene de que ver casinos ahorita a la con lavar la barredora. lana, Erubiel, claro. Tres. O sea, ¿Por qué ustedes no dicen ven, nada de la no detención de dices de Fernando García Luna, Farías en no Argentina? dices de Pelele, de Felipe Guachicolero Calderón, fiscal, no dices de del Peña narcogobierno, donde los detuvieron y donde lo van a extraditar, pero a Estados Unidos, y ahí está brincando Andy López Beltrán. Bien. Eso es lo que está Ahí están sucediendo. los- miren, Y lo les que doy quiere el el senador hazme Monreal- caso. Ahí están los Se nos Se nos resultados. está acabando Espérate. Vamos a el ver, tiempo. senador. Espérate, Joel, y Vamos hazme a caso. las playas En la de vida Tabasco y de quédate con quien Veracruz. te Y aunque me defienda. ganaron en Como tiempo, Saúl Vamos defiende a las al playas Se nos acabó el tiempo. Ese sí es Esta amor mesa del política bueno. es para Esa debatir. sí es Hoy se subió fidelidad. el tono. Vamos a las Saúl playas de Monreal, Tabasco senador y de de Morena. Veracruz. Federico Doring, diputado Vamos. federal del PAN. Y Erubiel Alonso, que diputado federal por el PRI. Gracias a los tres por estar en la mesa política. Nos vemos la Saludos a próxima. Narcolandia, Saúl. Estamos Muchas en gracias. contacto.